Buenos días, que Dios me los bendiga, amado pueblo de Dios. Aquí estamos en la programación de Ministerio Jesús es el Camino. Hoy estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de venir a la programación, de estar aquí, las fuerzas que nos da el Señor también, ¿verdad? Para poder estar aquí, porque sin Él, pues no pudiéramos estar aquí, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada con un testimonio poderoso también, ¿verdad? Está mi hermana Lilcy, ¿verdad? Y ella es una nueva persona que ha llegado a nuestra iglesia, ha sido de bendición, ¿verdad? Y ahora ella está aquí para testificar y glorificar el nombre del Señor. Y está mi hermana Olga, ¿verdad? Mi compañera también de la programación. Ella siempre pues, estamos juntas, conectadas en el mismo espíritu, ¿verdad? Y en esta noche le agradecemos a Dios porque Dios nos ha permitido llegar aquí, ¿verdad? Y nos ha guardado de todo peligro, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema poderoso, hermano, no se lo quieren perder, conéctense, llámenle a sus tíos, llámenle a sus familiares, llámenle a sus amigos, vecinos, a quien sea que pueda estar despierto para que pueda escuchar esta programación, porque hay un tema que el Señor nos ha dado que es muy importante, es muy interesante para el cristiano, para el crecimiento de uno, ¿verdad? Entonces hoy vamos a poner las manos en las manos del Señor esta programación y luego les voy a, ¿verdad?, pasar el micrófono a mis hermanas y voy a dar los anuncios también de Ministerio Jesús es el Camino, ¿verdad? Vamos a poner las manos del Señor esta programación. Padre amado, te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial. Estamos aquí para honrarte, para glorificarte, Padre celestial. Estamos aquí, Señor, para hablar de tu palabra, Padre bendito. Aquí estamos, Señor, manifiesta tu poder y tu gloria en esta programación, Señor, que ahí las personas que van a estar escuchando y que van a estar mirando la televisión, Señor, que sean tocadas por tu Espíritu Santo, Padre amado. En esta madrugada te pedimos, Señor, que te manifiestes, Señor, que te glorifiques, Padre amado, que manifiestes tu presencia en este lugar, Padre celestial, que use nuestras bocas, Señor, para que podamos hablar de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablar con agrado, Padre bendito, con rectitud. Padre celestial, te ponemos esta programación en tus manos, Señor. Reprendemos al hombre fuerte, Señor. Reprendemos toda artimaña, Señor, toda distracción. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre bendito, te ponemos en tus manos, Señor, esta programación y nos ponemos en tus manos, mis hermanas y yo, Señor. Solamente somos unos vasos, Señor, frágiles y aquí estamos para ser usadas por ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, voy a dejar que se presenten mis hermanas. Mi hermana Lizzy se puede presentar y puede decir de dónde viene usted. Buenos días. Mi nombre es Lilcy Victoria. Vengo de Laredo, Texas. Gracias por la oportunidad en esta noche, en esta mañana, para poderles hablar del Señor, principalmente que Él es nuestra guía. Le damos toda la honra y toda la gloria a Él porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria sea al Señor, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hermosa madrugada. Le doy honra y gloria al Señor porque nos ha dado ese privilegio, ¿verdad?, de estar nuevamente acá, trayendo el mensaje de la palabra y dándole la gracia a nuestros pastores José y Leticia López también, que nos da esa confianza a nosotros, ¿verdad?, traer el día de hoy esta palabra, que esta palabra sea de mucha bendición a sus vidas, como también ha sido a la vida de nosotros cuando estábamos estudiándola, ¿verdad? Y que Dios se glorifique el día de hoy. Mi nombre es Olga Rivera y pertenezco al Ministerio Jesús es el Camino, para la honra y la gloria del Señor, y Dios me los bendiga. Sí, amén. Pues mi nombre ya lo saben, ¿verdad? Creo que ya lo saben. Verónica Batres, ¿verdad? Pertenecemos a Ministerio Jesús es el Camino, ¿verdad? Y hoy vamos a dar los anuncios, ¿verdad? De las programaciones que tenemos. Tenemos varios ministerios alrededor, ¿verdad? No nomás aquí en Houston. Aquí tenemos el número 1, que es Ministerio Jesús es el Camino. Ahí está la dirección en la televisión, ubicado en la 47 de la Tilwa, en Houston, Texas, 77022, ¿verdad? Con nuestros pastores José y Leticia López. Ahí estamos nosotros, ahí estamos congregándonos nosotros, ¿verdad? Por el momento, ahí nos tiene el Señor, ¿verdad? Y vamos a decirles que tenemos servicio los días domingos a las 10 de la mañana, tenemos la escuela dominical y luego tenemos el servicio general a las 11 de la mañana. Tenemos los lunes la guerra espiritual a las 7:30. Tenemos culto evangelístico los miércoles y los viernes a las 7:30.
El sábado, pues ya saben, tenemos la programación aquí, ¿verdad? En Nación TV o en el canal 55.3 de sus televisiones, ¿verdad? Aquí local en Houston, de 1 a 3 de la mañana, ¿verdad? Y nosotros tenemos varias aplicaciones donde ustedes pueden estar mirando las programaciones, donde pueden estar escuchando la radio, donde pueden estar escuchando prédicas, alabanzas, todas esas, ahí las tenemos en el Facebook, YouTube, tenemos como Ministerio Jesús es el Camino, ¿verdad? Puedes seguirnos, puedes suscribirte, ahí están, ¿verdad? Las varias aplicaciones, ahora tenemos el TuneIn, ¿verdad? También estamos en Roku, en Amazon Fire, estamos en varias aplicaciones para que la puedas descargar en el Google Play. También puedes marcar al número que está apareciendo en pantalla para que puedas escuchar en vivo las programaciones que tenemos, ¿verdad? Ahí también. Y tenemos la aplicación de Seno, ¿verdad? Que también puedes estar bajándola, ¿verdad? Diferentes, el iPhone y el Android, puedes estar bajándolas para escuchar la radio de Ministerio Jesús el Camino. Tenemos varias programaciones durante la semana, de lunes a viernes hay siempre programación en la radio y tú puedes estar escuchando a través de la página, ¿verdad? También del ministerio, ahí en Facebook puedes ir y buscar Ministerio Jesús el Camino y ahí vas a encontrar las diferentes programaciones, o en el YouTube también, ¿verdad? O en la página del ministerio, que es, si no me equivoco, es www.ministeriojesuselcaminotv.org, parece, si no me equivoco, ¿verdad? No me recuerdo bien. Que me corrija el hermano Carlos si está mirando. También tenemos, ¿verdad? Bueno, es la iglesia número 1 está aquí ubicada en Houston, Texas, como ya les decía, con los pastores José y Leticia López, pero tenemos otra iglesia, el número 2, que está en Linares, Nuevo León, México, con el pastor Bernardo Martínez. Ahí van a encontrar, ahí está la programación, ahí están los números de teléfono. Si ustedes están en ese lugar de Linares, Nuevo León, en la Petaca, ¿verdad? Si ustedes están allí, pueden buscar al pastor Bernardo para si se quieren congregar o tienen algún familiar, tienen algún amigo que conocen, ¿verdad? Alguien cercano, siempre está en necesidad, ¿verdad? Así que ahí está. Tenemos la número 3, que es en Villanueva Cortés, Honduras. Villanueva Cortés, Honduras, con pastores Javier y Julia Gómez. Y ahí está la información también de la iglesia, los servicios, el número de teléfono de los pastores. Ahí está para si ustedes están en Villanueva Cortés, Honduras, ¿verdad? Y están allí, pues vayan, visiten, ¿verdad? Si no tienen una iglesia donde congregarse. Está la número 4, que está en Montemorelos, Nuevo León, México. Está en Montemorelos con el pastor Bernardo Martínez también. Ahí está la información, ahí están los números de teléfono. Si ustedes, ¿verdad?, están cerca de ahí o tienen algún familiar, pues mándenlo para allá también, ¿verdad? También está la número 5, que está en Santa Ana, El Salvador. Ahí está la información también en Santa Ana, El Salvador. Ahí están los horarios, están números de teléfono, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que Dios ha permitido que este ministerio se expanda por todo el mundo, ¿verdad? Está la número 6. Sí, en San Luis Potosí, ¿verdad? En México, San Luis Potosí, también con el pastor Bernardo Martínez. Está la información ahí en la televisión. Ustedes pueden estar llamando sus números, ¿verdad? Para si ustedes están cerca o tienen algún familiar, como les digo, pueden estar visitando estas iglesias por allí, ¿verdad? Y tenemos, pues, como pueden ver, estamos bendecidos en el ministerio. Los pastores están bendecidos por tener estos ministerios, ¿verdad? Allí que se está expandiendo el evangelio a través de cada ministerio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo o el movimiento del Espíritu Santo. Yo voy a leer en Hechos 1:8. Voy a leer Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Vamos a ver, tal vez muchos de ustedes no se preguntarán qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que Jesús nos dejó cuando Él se fue y dijo que iba a mandar a un consolador. Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que nosotros creemos, ¿verdad? En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús hizo esa promesa de que Él nos iba a mandar al Espíritu Santo cuando Él ya no estuviera, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos. Entonces Él nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene muchas funciones, hermanos. Son muchas funciones que Él tiene. Por ejemplo, Él es el consolador. Él testifica de la verdad. Él nos protege del peligro físico y espiritual. Y somos santificados al arrepentirnos de corazón, nos santifica. Él nos guía, nos enseña y nos recuerda, ¿verdad? Aquí vamos a ver, el Espíritu Santo es en el latín, que es Spiritus Sanctus, que se refiere a la gracia divina. Es el que despierta la fe cristiana, es el que nos mueve a que nos movamos más cerca de Dios, ¿verdad? Más cerca de buscarle a Él, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas, nosotros como creyentes, ¿verdad? Eso es muy importante, tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que puede enseñarnos y recordarnos todas las cosas. Está en Juan 14, 16 al 27. Juan 14, 16 al 27. Él es el consolador que puede enseñarnos y recordarnos todas las cosas. También es el Espíritu Santo, da testimonio del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo. Está en Juan 15, 26. Juan 15, 26. También aquí Pablo estaba describiendo el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Aquí los frutos del Espíritu son, ¿verdad? Y menciona los frutos del Espíritu. Nos muestra las cosas que debemos de hacer. El Espíritu Santo nos muestra lo que debemos de hacer, a dónde debemos de ir, porque es nuestra guía también, ¿verdad? Que es lo que debemos de hablar también. Él nos santifica y purifica nuestro corazón. Nos santifica a través del arrepentimiento genuino que tenemos nosotros y a través de recibir a Jesucristo. Él nos santifica, ¿verdad? Él nos purifica nuestro corazón a tal grado de que ya no tenemos deseos de pecar, que ya nuestro corazón está limpio y dice, ya no hay más deseo de pecado, ¿verdad? No hay más deseo de hacer aquello que antes hacíamos, que ya no le agradaba a Dios, ¿verdad? Y está en Juan 3:5. Juan 3:5. Él purifica nuestro corazón. Tengo otro versículo aquí. Mateo 3:11. Mateo 3:11. ¿Qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Dice que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, sí, es importante bautizarnos en el agua, pero también es importante estar bautizados en su Espíritu Santo y llenarnos de ese fuego de su Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque a través de eso podemos nosotros movernos, podemos nosotros orar por las personas, podemos nosotros liberar a las personas a través de que tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos nosotros guiarnos a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, Él es el que nos mueve, ¿verdad? Él es el que nos dice a dónde ir para orar por las personas o por quién orar o cómo hacerle, ¿verdad? Él nos muestra a nosotros las cosas que debemos de hacer cada día, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener una conexión con Dios para poder tener también esa conexión con el Espíritu Santo, para que Él nos muestre a nosotros, ¿verdad? Que Él purifica nuestro corazón y Él nos santifica, ¿verdad? Pero tenemos que tener una conexión con nuestro Dios Todopoderoso para poder también tener esa conexión con el Espíritu Santo. Amén, hermana Olga. Así es, gloria al Señor, ¿verdad? Le damos honra y gloria al Señor por esta palabra que nos ha dado el día de hoy, ¿verdad? Que esta palabra sea de mucha bendición a sus vidas. Sabemos nosotros que como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que anhelar
el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque sin Él no somos nada. Sin la presencia de Él, nosotros no nos podemos dirigir a ningún lugar, ¿verdad? No tenemos la autoridad tampoco. Así es que es necesario a veces en nuestra vida como hijo de Dios siempre anhelar el Espíritu Santo, siempre que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. Y yo les traigo acá que vayamos en Hechos 9, del 10 al 16. Y yo les voy a hablar de dos personalidades acá en la Biblia, ¿verdad? De las que hablan, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y dice, había en el versículo Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá un llamado Saulo de Tarso, y porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado, dice Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuando males han hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mí. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista. Podemos ver, hermanos, a mí me encantó esta palabra, y yo pude comparar, ¿verdad? La persona que puede tener el Espíritu Santo y la persona que no tiene el Espíritu Santo. Aquí habla de un personaje, ¿verdad? De Ananías. Ananías dice que él recibió, ¿verdad?, esa visión que Dios le puso, para que fuera donde Saulo. Sabemos que Saulo era un hombre que tuvo un encuentro con Dios en el camino, dice, ¿verdad? Y ahí quedó ciego, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad?, que nos muestra aquí, ¿verdad? Nos muestra Saulo aquí, ¿verdad?, que no era necesario solamente el tener el encuentro con Dios, sino que tener esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice en la palabra del Señor, ¿verdad?, que él le dice a Ananías que vaya donde Saulo. Podemos ver que Ananías, hermano, fue un hombre obediente a la voz de Dios, un hombre que no dijo, Señor, yo no puedo ir, ¿verdad? Porque este Saulo era un hombre que era muy malvado, digamos, un hombre que como trataba mal a los hijos de Dios, perseguía a los hijos de Dios, echaba preso a los hijos de Dios, los trataba mal. O sea, todo mundo a él lo tenía como la peor persona en ese lugar. Pero podemos ver, hermanos,
cómo es el cambio de cuando una persona tiene el Espíritu Santo dentro de él. Podemos ver Ananías, vea, que él escuchó la voz de Dios, él fue obediente a la voz de Dios, él fue a donde Dios lo envió, ¿verdad? Él fue para donde el Señor lo envió. Él no tuvo temor, él no dijo, yo no puedo ir porque ese hombre me va a matar, ese hombre me va a echar preso. No, porque él sabía que el Espíritu de Dios andaba con él. Él sabía que él buscaba el rostro de Dios en todo momento. Podemos ver que Ananías era un hombre ungido de Dios, ¿verdad? Un hombre que buscaba el rostro de Dios, un hombre que escuchaba audiblemente la voz. Y eso a mí me enseña y me muestra que ese es un hombre, es un hijo de Dios que realmente tenía el Espíritu de Dios dentro con él. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Así el día de hoy, hermano, como hijos de Dios, tenemos que ser como Ananías, ¿verdad? Una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, para que nosotros podamos obedecer la voz de Dios, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y nosotros podamos ir donde Dios nos envía, donde Dios nos manda, ¿verdad? Donde Dios nos dirige a donde vayamos. Puedo yo ver a Ananías, ¿verdad? Un hombre que se dejaba guiar por el Señor, un hombre que era protegido por el Señor, que no importaba para dónde lo enviara, ¿verdad? Porque él iba a enfrentarse, a acercarse a Saulo, y Saulo era un hombre que todo mundo le tenía temor, un hombre que lo veían de lejos, un hombre que tal vez cuando lo veían salía huyendo la gente por las acciones que él tomaba. Pero podemos ver nosotros, ¿verdad? A Ananías, que él nunca le dijo al Señor, Señor, yo tengo miedo, Señor, yo no lo puedo hacer porque yo puedo ser golpeado por él. No, él iba seguro porque sabía que no lo iba a hacer él, sino que el Espíritu Santo que estaba dentro de él iba a ser libre a Saulo. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Esa diferencia, y nosotros mismos podemos sentirnos, ¿verdad? Cómo realmente nosotros estamos, si estamos con el Espíritu Santo y si estamos pudiendo escuchar bien la voz de Dios, o realmente nos falta buscar más y anhelar esa presencia de Dios, anhelar esa llenura del Espíritu Santo, porque a veces lo tenemos que anhelar, porque a veces somos bautizados, sí somos bautizados y somos limpios, ¿verdad? Dios nos limpia, nos quita el pecado, y a veces cuando nos estamos bautizando en el agua, también a veces nos bautiza en el Espíritu, pero a veces el problema está en que nos bautiza, pero nosotros no seguimos manteniendo esa llenura del Espíritu Santo y nos llegamos a apagar nuevamente. Así es que el Señor aquí me enseña a mí por medio de Ananías. Era un hombre ungido de Dios, un hombre lleno de Dios, y ahora en estos tiempos el Señor está necesitando de estos hombres llenos del Espíritu Santo, estas mujeres llenas del Espíritu Santo, que cuando Dios los manda a sacar demonios, uno va con autoridad, porque no lo va a hacer uno, sino que lo va a hacer el Espíritu Santo en uno. Pero nosotros, cada quien nos consentimos como realmente estamos, pero es necesario como hijos de Dios, hermanos, estar llenos de la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Sin la presencia de Dios nosotros no tenemos autoridad. Amén. Sin la presencia de Dios nosotros no vamos a poder matar ni siquiera una mosca, porque realmente no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Así es que nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? Cómo realmente como hijos de Dios estamos nosotros caminando en el caminar del Señor. Podemos ver, hermano, yo puedo ver cómo este hombre llegó allá donde Saulo, y dice que llegó donde Saulo y le llega diciendo que él viene a poner manos a él, que él viene porque es enviado, y le dice porque ya Saulo también, ya el Señor le había revelado que iba a ir a Ananías a poner manos en él para llenarlo del Espíritu Santo. Pero podemos ver nosotros, hermanos, cómo realmente es necesario. Es que sin él nosotros no somos nada.
Es que necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida. Necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo constantemente, porque realmente como hijos de Dios, hermanos, nosotros somos atacados. ¿Por qué? Porque le hacemos la guerra al enemigo, y a veces el enemigo viene con fuerza donde nosotros, y nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder también vencer esos obstáculos que vienen a nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros siempre busquemos el rostro de Dios, siempre busquemos y anhelemos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú puedes anhelarlo, tú puedes pedírselo al Señor, tú puedes dárselo al Señor, porque Dios lo da cuando uno lo clama, cuando uno lo anhela en el de corazón. Él lo da a cada uno de nosotros, porque Él quiere que nosotros tengamos esa autoridad como tenía Ananías. Él quiere que nosotros también lo tengamos. Así es que nosotros no somos nada, hermano. No somos nada sin el poder del Señor. No somos nada sin la presencia del Señor. Así es que nosotros tenemos que seguir perseverando cada día más. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios. Tenemos que ir buscando cada día, porque ahí es donde nosotros nos vamos a ir limpiando, porque el Espíritu Santo, cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ese te redarguye cuando haces algo malo, ese te dirige donde Dios quiere que vayas, ese te alerta cuando viene el peligro a tu vida. Él es todo para nosotros. Así es que es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén, así es. Solo quiero decir algo, que aquí, ¿cómo podemos, nosotros, cuáles son las consecuencias de recibir al Espíritu? De poder, Él nos da poder para vivir según la voluntad de Dios, o sea, nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Nos da poder para andar en los caminos de Dios, para no apartarnos, ¿verdad? Para andar en los caminos de Dios, dice. Nos da fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. Porque sabemos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos van a venir ataques a nosotros. Así es. Pero el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para poder pasar ese sufrimiento. Nos va a dar poder para testificar al mundo con valentía, como decía la hermana. Es importante anhelar. Así es. Nuestras vidas, pero aquí dice para qué anhelamos, ¿verdad? Aquí dice cómo podemos nosotros tener esa bendición, ¿verdad? Y nos da el poder, dice, para vivir según la voluntad de Dios, para poder andar en los caminos de Dios, nos da fuerzas para sufrir por causa del nombre de Jesús, nos da poder para testificar al mundo con valentía, ¿verdad? Él nos da ese poder porque cuando nosotros estamos en el camino del Señor y el Señor nos cambia nuestras vidas, nos transforma y viene el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo te conmueve tu corazón para que cuando tú miras a una persona necesitada, cuando tú miras a una persona que dices tú, mira, pues yo estaba así, yo estaba en ese mismo lugar que tú estás, pero te da el poder para testificar y la valentía. Te da esa valentía para poder testificarle a otros de la grandeza del Señor, de las maravillas, de los milagros que Él ha hecho en tu vida. Y hablando de eso, ¿verdad? Pues aquí mi hermana, nosotros la invitamos, ¿verdad? Aquí nuestra invitada, porque ella tiene un testimonio poderoso, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo quiero preguntarle a ella cómo usted está agradecida con el Señor, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué es lo que ha hecho en su vida el Señor? Uy, pues muchas cosas, ¿verdad? Principalmente el día de hoy amanecimos y estamos aquí. Y eso es muy importante porque el Señor todos los días nos da una oportunidad nueva, una oportunidad de vivir, de disfrutar, de gozar. Pero yo me quiero enfocar, hermana, en Marcos 1:8 y abro con eso porque, híjole, dice la palabra, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho tantas cosas tan bonitas en mi vida que me impulsa, me maneja, no puedes funcionar sin el Espíritu.
tienes que dejarte gobernar por Él porque es Así algo es. tan hermoso. Y pues bueno, algo que el Señor poderoso hizo en mi vida es que me sacó del alcoholismo. En mi vida hubo mucho alcoholismo dentro de mí, dentro de mi esposo, pero el Señor ha hecho cosas tan grandes en nuestra vida y una de ellas es esa, pues que de tanto estar en el mundo uno se agobia, uno se cansa y uno dice ya no más. Y desde ese momento el Espíritu Santo empezaba a redarguirme sin yo darme cuenta. Y me decía, ya hasta aquí, ya para, ya no más fiestas, ya no más tragos, ya no más. Y yo decía, me aburría, y pensaba yo, ya me aburrí, ya no quiero, pero no, desde ese momento ya era el Señor entrando en nuestras vidas sin yo saberlo, y le doy toda la honra y la gloria a Dios por sacarme de ahí, ¿verdad? Amén. Y usted no dejó de tomar por su propia cuenta, por sus fuerzas, ¿verdad? Claro que no, no. Usted fue a buscar ayuda para el alcoholismo. Sí, sumergiéndome en el Señor, obviamente en todo momento, o sea, uno se somete, cuando tú te sometes al Señor y tú dices y te rindes, dices, yo ya no quiero esta vida, esto es tuyo, es de ti, yo me rindo a ti, entonces ahí empiezan a cambiar muchas cosas. Es bonito cuando el Señor, ¿verdad? Mi hermana sé que buscó del Señor para dejar el alcoholismo, ¿verdad? Y las cosas que antes andaba haciendo ella, pero es bonito cuando el Espíritu Santo ya te empieza a tocar, Así ¿verdad? es. Y empieza ya a decirte, ya no más alcohol, ya no más, ¿verdad? Y empieza a dirigir tu vida, porque es lo que hace Él, empieza a dirigir nuestras vidas, el Espíritu Santo, y empieza a tocar tu corazón para que te pone convicción en tu corazón para que ya dejes esas cosas, pero no es con nuestras propias fuerzas que dejamos lo malo, como ella no lo dejó por sus propias fuerzas, sino fue Dios, ¿verdad? Que lo hizo, que lo dejara, que fue el poder de Él, fue la ayuda de Él, fue la misericordia de Él que lo hizo, que ella dejara el alcoholismo, porque pues nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, es a través de la fuerza del Espíritu Santo que podamos nosotros abandonar todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquel pecado que no le agrada al Señor, ¿verdad? Y que está destruyendo nuestras vidas, porque a través de que nosotros hacemos el pecado, que a través de que nosotros practicamos el pecado, a través de que nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas que no le agradan a Dios, pues está destruyendo nuestras vidas, ¿verdad? Todo eso, el pecado trae muerte, dice, ¿verdad? Entonces es bonito cuando Dios ya te toca el corazón y el Espíritu Santo ahí va poniendo convicción para que tú cambies, ¿verdad, hermana? Pero yo creo que eso no fue todo lo que el Señor ha hecho con usted. Me imagino que la ha guardado, ¿verdad?, de muchas cosas, la ha guardado de la muerte, ¿verdad? Ha guardado sus hijos también. Cuéntenos un poquito. Pues sí, en mis años de rebeldía, hermana, el Señor, todos tuvimos ese proceso, ¿no? De pasar por rebeldía, de pasar por querer hacer lo mismo, como dice usted, en las fuerzas de uno, ¿verdad? Pero uno no en sus fuerzas, pues no puede. En mi rebeldía, en algún momento de mi vida, tuve 2 choques. Entonces, uno de los primeros choques, casi que choco con una gasolinera, y si no es por un póster, me salva la vida a mí y a mis acompañantes. Entonces yo desde ahí supe que era Dios. Y en mi segundo choque, que también fue muy aparatoso, también me resguardó, me llevaron a la cárcel. Entonces, estando ahí, es algo impresionante porque cuando eres impío y no conoces de Dios, crees que no hay salida, crees que ahí te vas a quedar y que ya no puedes salir adelante, pero siempre hay una solución, que es Cristo, y Él es el que viene y te salva y te dice, esta vida no es para ti. Entonces, en ese momento, como triste que parezca, pues seguí en el mundo, pero el Señor, yo supe en ese choque, en el segundo choque que yo tuve, hermana, ahí le di la honra a Dios, porque yo supe mucho después que había sido por Él, que Dios me había resguardado y que me tenía guardada para este tiempo, para servirle. Amén. Y así es. Así es, amén. El Señor siempre nos guarda. Yo también tuve un accidente feo que me rompieron mis costillas del lado izquierdo, ¿verdad? Varias cosas, bueno, dañaron unos discos por ahí, pero el Señor me tiene aquí parada, ¿verdad? Porque me dijeron que no iba a poder a caminar ya, que iba a andar, pues en silla de rueda, o muletas, ya no iba a poder caminar, pero
por la gracia y misericordia de Dios que aquí estoy parada, ¿verdad? Y sí, como dice la hermana, pues Dios empieza a mover tu corazón y empieza a inquietarte, y a pesar que somos rebeldes a veces, ¿verdad? Pero el Señor es tan misericordioso que Él viene y nos recoge, Él viene y nos rescata de ahí donde nosotros mismos a veces nos metemos, Él viene y nos rescata, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo nos pone esa convicción de que ya, oye, ya estuvo bueno, ya hiciste tanta maldad, ya anduviste aquí, allá, ¿verdad? Pues ya es hora de que vengas a mi camino, ¿verdad? El Señor te pone eso en tu corazón, ¿verdad? Y empieza a inquietarte, ¿verdad? Y así es como a veces nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo a través de jaladas de oídos, ¿verdad? Porque no entendemos a veces esa vocecita que está dentro de ti que te dice que el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo hablándote y diciendo, oye, ya, apártate de ahí, apártate del mal, apártate. Y no entendemos a veces, ¿verdad? Pero el Señor nos tiene que traer, ¿verdad? Así como un papá que nos tiene que regañar, nos tiene que exhortar, nos tiene que a veces dar nuestras nalgadas. El papá, ¿verdad? Cuando éramos niños, así también Dios nos tiene que dar unos estironcitos de oídos para poder entender nosotros, ¿verdad, hermana Olga? Y pues sí. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, lo que hace el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ese Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Dice que Él tiene el poder para libertar, para desatar lo que el enemigo ha querido atar, ¿verdad? Y podemos ver a mi hermana, ¿verdad?, que anduvo en el peligro, pero aún ahí Dios tuvo misericordia y la cuidó, ¿verdad? Y le dio esa libertad, Él la desató, le dio la libertad para que ella le alabe ahora y le adore, ¿verdad? Y le adore en el Espíritu, ¿verdad? Porque es lo que anhela el Señor para cada uno de nosotros, que nosotros le alabemos en el Espíritu. Así es que gloria sea al Señor, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios siempre, mucha gente dice, no, pues ya Dios no hace milagros, pero déjame decirte que es la fe de uno, ¿verdad? Porque podemos ver que Él siempre cuando hacía milagros decía, por la fe, por tu fe te ha sanado. Entonces a veces es la fe de nosotros o es que no venimos a los caminos de Él como Él requiere de cada uno de nosotros. Y yo los invito siempre en Hechos 17, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces podemos ver, hermano, que el Espíritu Santo liberta, como libertó a la hermana del mundo, ¿verdad? De cómo ella andaba. Podemos ver, ¿verdad?, que Ananías fue, yo pienso, a tocarle la puerta ahí en su casa, entró. Ya él sabía que Ananías iba a ir para allá. Pero podemos ver, hermano, el poder que tenía Ananías, que el Señor le había dado a Ananías. Porque dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, tenemos poder, ¿verdad? Tenemos autoridad. No es que la tenemos nosotros, sino que Dios la ha depositado por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Podemos ver que Ananías puso las manos, y cuando puso las manos, dice que sus ojos fueron abiertos y sus escamas cayeron sus escamas. Podemos ver que las escamas significa, hermano, todo lo que él traía, el odio contra los cristianos, la soberbia, tal vez la falta de perdón, la actitud de él, el enojo, el coraje que podía traer, todo eso cayó. Podemos ver que el Espíritu Santo también nos limpia, también nos purifica,
también nos saca toda basura que nosotros podemos tener por dentro, porque podemos ver que cuando Él dice que cayó, que bajó el Espíritu Santo sobre Él y cayeron las escamas de sus ojos, o sea que fueron abiertos sus ojos de Él, que Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero cuando las escamas cayeron, Él vio que realmente estaba en el camino equivocado, como la hermana estaba. Como la hermana estaba, ¿verdad? Pero podemos ver nosotros como cada uno de nosotros anduvimos cuando estuvimos en el mundo. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos entregando y derramando nuestro corazón al Señor y estamos dispuestos nosotros a recibir del Señor, Dios nos hace libre con su Santo Espíritu. Él saca, Él quema, Él destruye todo lo malo que hay dentro de nosotros. Podemos ver, hermano, que Saulo fue cambiado y fue transformado. Fue liberado de todo eso. Ya él vio que realmente estaba yendo por un camino equivocado, que no era el camino que a Dios le agradaba, que aunque a lo mejor pensaba él que estaba agradando a Dios, aunque no lo conocía, pero él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Pero cuando a uno se le caen las escamas de nuestros ojos, podemos ver como Dios quiere que nosotros veamos, como Dios quiere que nosotros caminemos. Podemos ver que este hombre dice que fue libre de todo eso. Fue libre, fue tirado todas esas escamas, fue arrancado todo ese odio que podía traer contra los hijos de Dios. Él hacía maldad, él mataba a la gente, él echaba presa a la gente, le tenían temor, le tenían miedo por las actitudes que él hacía. Pero aún él, cuando cayeron sus escamas, yo pienso que este hombre no dejó de llorar por mucho tiempo, de estar agradecido que Dios lo había hecho libre, como muchos de nosotros estamos agradecidos con el Señor porque nos ha libertado. Ahora, como hijos de Dios, habemos muchos que podemos estar en las iglesias, pero que aún todavía están esas escamas en nuestros ojos. Aún todavía esas escamas no han caído. ¿Por qué? Porque realmente no hemos anhelado ese espíritu que venga a limpiarnos y a purificarnos a nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor: limpiarnos, purificarnos, sacar todo lo que está oculto en nosotros. Yo no sé qué es lo que podrá estar oculto en tu vida, a lo mejor tu pasado, a lo mejor tu niñez, a lo mejor has sido maltratada, a lo mejor has sido humillada, a lo mejor has sido despreciada por tus padres, por tu madre, pero Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para arrancar esas escamas y para que Él se cumpla el propósito que Dios tiene en la vida tuya. Porque podemos ver que Saulo, Dios tenía un propósito para él. Y que ese propósito se tenía que cumplir, pero hasta que él fuera limpio, a que él fuera purificado, para que el Espíritu de Dios entrara donde él y él pudiera tener esa autoridad que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que anhelarlo, tenemos que clamar, tenemos que pedirlo para que nosotros podamos ser libres totalmente y podamos ser vaso de honra para el Señor, para que Él nos use como Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios nos llama, no nos llama para que nomás solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, sino que también seamos nosotros ese vaso frágil que Él quiere ser con cada uno de nosotros para poder ser usado para la honra y la gloria de Él. Para que nosotros vengamos y exaltemos el nombre de Dios y proclamemos su nombre de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso Él quiere que nosotros vengamos y anhelemos su presencia para que Él pueda ser, para que Él nos purifique, para que Él nos limpie,
para que nosotros tenemos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar constantemente echándole leña al fuego para que no se apague. Para que no se apague. Para que estemos con ese entusiasmo de servirle al Señor, de donde Dios nos mande, allí vayamos y no pongamos pero. Porque eso es lo que quiere Él. Que nosotros nos purifiquemos cada día más. Él nos purifica, pero tenemos que venir a buscar y anhelar su Santo Espíritu. Así que caigan esas escamas que todavía están en nosotros, como estaban en Pablo. Y él, después que cayó sus escamas, él fue lleno, dice, del Espíritu Santo. O sea que Dios lo libertó, Dios lo hizo libre. Dice en la palabra de Dios, hermana, que él saca de lo más sucio, ¿verdad? De lo más inmundo para avergonzar al diablo, ¿verdad? Porque realmente Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, no importa el pecado que hayas hecho o estés haciendo, pero si tú vienes y estás dispuesto a cambiar, Dios te transforma, Dios te pule, Dios te hace otra nueva criatura, como lo hizo con Saulo. Estaba leyendo aquí, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Ananías vivía en Damasco, dice, fue el hombre privilegiado por Dios. ¿Por qué fue privilegiado? Dice, para conducir al pecador más grande a Cristo, que fue Saulo, ¿verdad? Dice, fue llamado discípulo, es decir, alumno. Era piadoso y temeroso de Dios. Tenía buen testimonio en la iglesia. Su disposición, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar dispuestos. Tenemos que ser como este varón de Dios, Ananías. Dice, fue obediente y se encontró con el perseguidor de los creyentes. No habló con él sobre sus pecados. O sea, él no habló con Saulo de sus pecados. Dice, lo sirvió en amor, con imposición de las manos. Él nomás fue y le puso las manos para que recobrara la vista y le quitara al Señor todo lo que estaba cargando Pablo. O sea, él en ningún momento lo rechazó, en ningún momento le tuvo miedo, en ningún momento, ¿verdad? Dice que con amor lo sirvió, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como Ananías. Ahora, ¿cuál fue la bendición? Los resultados, ¿verdad? A través de que Ananías hizo esto. Los resultados fue algo maravilloso porque dice, Pablo volvió a ver. Así es. Fue bautizado y lleno con el Espíritu Santo. El perseguidor, o sea, que era Pablo, ¿verdad? Que era Saulo, se convirtió en un luchador en pro de la causa santa. O sea, ya no era en contra de los cristianos, ahora él era cristiano, ahora él pasó de ser perseguidor a perseguido, ¿verdad? Entonces él ya no era un perseguidor de cristianos. Ahora él se dio cuenta porque aquí Dios le abrió los ojos a él. Dios le quitó las escamas, como dice la hermana. Dios le quitó todo el odio, todo lo que traía contra los cristianos. Ahora él se convirtió en un cristiano y ahora él pasó a ser perseguido, ¿verdad? Después de que fue un perseguidor, pasó a ser perseguido, ¿verdad? Entonces él ahora estaba a favor de la causa santa, dice, a favor de los cristianos, a favor de la palabra, ¿verdad? Dice, la alegría de la iglesia fue grande, me imagino, ¿verdad? Que fue grande, ¿por qué? Porque este hombre tenía cartas para ir a las iglesias, a las sinagogas y sacar gente cristiana, ¿verdad? Entonces me imagino que la iglesia pues se alegró al ver que Saulo se había convertido, ¿verdad? Entonces dice, los adversarios quedaron perplejos, o sea, quedaron sorprendidos, maravillados, ¿verdad? Entonces Saulo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido, ¿verdad? También lo persiguieron por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que ser como este hombre Ananías. Decía la hermana, Ananías fue un hombre obediente. Ananías fue un hombre que no le tembló la mano, no tembló de miedo de decir, pues no voy a ir porque este hombre persigue a los cristianos, no voy a ir porque mira la reputación que tenía este hombre Saulo, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros hoy en día, si el Señor nos manda a un hombre así, imagínense qué vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Tal vez muchos correrían, muchos dirían, no, yo no voy, pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando estamos llenos como este hombre Ananías, no podemos decir que no.
El amor a Dios, el amor a las almas, la compasión nos impulsa a ir a esa persona que tal vez esté como este hombre de Saulo, que tal vez esté, y nos impulsa a ir a esas personas, nos impulsa a ir a esos hogares, nos impulsa a decir, bueno, yo pasé por un matrimonio roto, pues yo voy a ir a esos, donde está esa necesidad, donde está esos matrimonios que que el enemigo los está haciendo que se divorcien, ¿verdad? Porque hay solución para el problema. Pues la solución la podemos encontrar aquí en la palabra y la podemos encontrar en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hay restauración de matrimonios, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda, por ejemplo, a un matrimonio que todo el mundo dice, ese matrimonio ya no se va a salvar, ese matrimonio ya no tiene causa, ya no tiene efecto, nada lo que le digas, no. Así me decían a mí, lo digo por experiencia, me decían, tu matrimonio ya está roto, tu matrimonio ya no va a funcionar, mejor déjalo, mejor haz esto al otro, ¿verdad? Pero ¿qué decía Dios? No, tu matrimonio todavía tiene solución en mí, tu matrimonio va a ser restaurado por mí, me decía el Señor, ¿verdad? Y así muchos de nosotros, a veces cuando a veces el enemigo pone a gente que diga, no vayas, que al cabo ese matrimonio ya está perdido, no vayas, que al cabo ya para qué, ¿verdad? ¿Para qué? No hay solución, pero el Espíritu Santo como que te pone esa convicción y te impulsa y te dice, no, así como yo restauré tu matrimonio, yo también voy a restaurar ese matrimonio, pero necesito que alguien sea obediente para que vaya a ese hogar, para que esa familia se restaure, para que ese matrimonio se restaure en el nombre de Jesús, pero necesitamos ser como Ananías, valientes, obedientes, ¿verdad? Y llenos del Espíritu Santo, como decía la hermana, necesitamos anhelar al Espíritu Santo, desearlo con todo nuestro corazón al Espíritu Santo. Hermana Lilcy, ¿tiene algo que decir sobre eso? Pues sí, que en algún momento, regresándome tantito a Saulo, todos en algún momento nos sentimos como Saulo cuando reciente llegamos a Cristo, lo digo por experiencia propia, que perseguíamos o decíamos o comentábamos sobre el ser cristianos, al menos yo. Y cuando yo recién llegué a la vida en Cristo, yo escuchaba la prédica de este hombre de Saulo y decía cómo era Saulo y era bien tremendo. Entonces ya cuando fue Pablo y aprendí que en Pablo se le fueron, así como él me sentí tan identificada porque a él como una cebolla, hermana, se fue descosiendo, destajando layer, la cáscara, una a una, te vas desde el fondo y es cuando aprendes, es cuando dices desde el mero fondo del corazón, el Señor te toca el corazón a tal manera siento que es lo que pasó con Pablo, perdón, te toca el fondo de tal manera que dice, tú eres mío y yo te voy a transformar, yo te voy a hacer, te voy a renacer de nuevo. Y en esta noche pues los invito a que todos los que nos están viendo renazcan de nuevo, a que seamos fuertes en el Espíritu. Amén, sí, ¿verdad? Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tal vez estás ahí escuchando, ahí está el número de teléfono, ¿verdad? Es mi número de teléfono, pueden estar llamando en vivo, ahorita estamos en vivo, manden textos también, aquellos que están escuchando, ¿verdad? O están viendo la televisión, ¿verdad? Y pueden estar llamando también, porque no podemos, aquí estamos dispuestas a orar por ustedes, ¿verdad? Que para Dios no hay ningún problema grande, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Nosotros podemos hacer el problema grande, pero para Dios no lo es y no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Entonces podemos estar orando por ti. Llámanos, textéanos, ¿verdad? Y te invito que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que esta noche tú lo recibas, ¿verdad? Amén. Porque es importante tener a Cristo en nuestros corazones. Sabemos que la venida del Señor está pronto, ¿verdad? Y tenemos nosotros que tener a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Confesarlo a Él, que podamos ser salvos, ¿verdad? Irnos un día ya al cielo, ¿verdad? Como hoy que trató la pastora Madrid, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? Y les estaba dando el plan de salvación y qué bonito, ¿verdad? Que se les dio el plan de salvación a los niños porque los niños también necesitan, ¿verdad? Pero también tal vez tú estás escuchando ahí, ¿verdad? Estás de problema en problema, dices, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué sigo de sufrimiento en sufrimiento, ¿verdad? El Señor puede solucionar esos problemas que tú tienes. No te voy a decir que todo es color de rosa porque no, también sufrimos nosotros los cristianos, los que estamos en Cristo, pasamos por pruebas, tribulaciones, por luchas, pero Dios siempre nos
nos saca adelante. Dios siempre nos da la fuerza para sobrellevar todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros te invitamos para que tú digas, aquí estoy, Señor, aquí me entrego a ti completamente, entrego mi vida, entrego mi corazón, te entrego todo, Señor. Ya no quiero vivir como estoy viviendo, ¿verdad? Porque tal vez estás cansado o estás cansada de vivir como estás viviendo en este momento en el mundo, como estás viviendo sirviéndole a Satanás, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en el mundo tomando, haciendo drogas, de promiscuos, engañando al hombre, a la mujer, estamos sirviéndole a Satanás, pero cuando ya venimos a Cristo, ¿verdad? Te entregas todo, el Señor perdona todo eso y Él dice que es tan misericordioso y es tan piadoso que Él dice que agarre sus pecados y los tira al fondo del mar y ya no se recuerda. Él nunca nos va a sacar los pecados, porque ya cuando venimos al arrepentimiento genuino, cuando ya llegamos nosotros y decir, ya me arrepiento totalmente con un corazón genuino, entonces Él toma sus pecados, como te digo, los avienta hasta el fondo del mar y ya no se acuerda, ¿verdad, hermana? Entonces es bonito tener a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Es bonito cuando empiezas a ver los milagros que el Señor puede hacer, así como me imagino Ananías se alegró de ver a este hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Así yo me alegro cuando mis hermanas se levantan, mis hermanos se levantan y son llenos del Espíritu Santo y el Señor los levanta para predicar la palabra y el Señor los levanta para diferentes, ¿verdad? Diferentes cosas, hacer al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces yo me alegro, ¿verdad? Sí, también cuando yo miro, ¿verdad? Que están en el Espíritu predicando, que están, me alegro cuando mi hermana Olga, ¿verdad? Comenzó, me alegré yo mucho de verla, cómo ella se levantaba a predicar, Dios la usa grandemente, ¿verdad? No es porque está aquí, ¿verdad? No es porque la tengo enfrente, sino Dios la usa grandemente a ella, ¿verdad? Con la presencia del Señor y con el Espíritu y me gozo yo ver a mis hermanos así. Yo quisiera, ¿verdad? Quisiéramos todas nosotros, ¿verdad? Que se levantaran los hermanos, que se levantaran aquellos que aún no están en Cristo y que dijeran, hey, aquí estoy, yo quiero ser un servidor de Cristo, yo quiero ser una servidora, yo quiero entregarle mi vida a Él, nosotros nos alegramos cuando alguien viene, ¿verdad? Nuevo y que se entrega a Cristo, nos alegramos porque dijimos, mira, esta es una nueva servidora, este es un nuevo servidor de Cristo, están aquí y se entregan a Cristo y nosotros nos da un total gozo. Es algo porque el Espíritu Santo te lo pone en tu corazón de que te llena de ese gozo, te llena de esa paz y el Espíritu Santo te impulsa para ir a esas personas, darles el plan de salvación también. Amén, hermana Olga. Gracias sea el Señor y yo los invito a que vayamos a Efesios 5:18 y dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Aquí nos habla, ¿verdad? Como el Señor nos habla por medio de su palabra, que nosotros no nos embriaguemos, hermano. Embriagar no significa solo alcoholizarse, hermana, sino que nosotros no nos llenemos, ¿verdad?, de cosas del mundo, de las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Como hay muchas cosas que nosotros perdemos el tiempo, que no nos ayudan a edificarnos para nada, ni para llenarnos, ¿verdad?, en el espíritu. A veces nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas porque nos embriagamos a veces mucho, digamos, en el teléfono, digamos en la televisión, sí, digamos en las cosas del mundo, ¿verdad? Hay gente porque conoce que van a la iglesia y todavía van a discotecas, van a lugares así. O sea que Dios lo que nos está enseñando, que nos dejemos de embriagar con cosas de este mundo que no nos van a edificar, que en lugar de edificarnos lo que nos van a hacer es morir espiritualmente, que nosotros mejor busquemos de la presencia de Él, que nosotros mejor nos llenemos de su presencia, que nosotros anhelemos el Espíritu Santo para que nosotros seamos limpios y purificados y seamos usados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser usados como fue Ananías, verdad?
un hombre, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, y Dios eso es lo que quiere de nosotros, que nosotros seamos como ellos, que si ellos pudieron, nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? Nomás es que nosotros tenemos que esforzarnos, porque nada es fácil, todo cuesta. Pero realmente eso es lo que anhela el Señor para cada uno de nosotros, para nosotros ver una vida diferente, para que nosotros seamos esa mujer de Dios llena de la presencia de Dios, ese hombre de Dios llena de la presencia de Dios. Y dice en la palabra, ¿verdad?, que Ananías significaba protegido por Dios. Esa era el significado de Ananías, protegido por Dios. O sea que este hombre traía siempre la protección de Dios, porque tenía la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser como Ananías, que nos digan que somos protegidos por Dios, ¿verdad? Que tenemos la presencia de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Podemos ver, ¿verdad?, que qué tal si Ananías no hubiese sido ese hombre lleno de la presencia de Dios. Saulo se hubiera perdido totalmente, pero realmente estaba él ahí dispuesto a ayudar a Pablo, a ir a imponer mano sobre Saulo, para que él pueda ser libre. Así es que el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, para que nosotros también, con esa autoridad que tenía Ananías, nosotros vayamos a poner mano a aquellos que andan perdidos, aquellos que andan en las drogas, aquellos que andan aún en nuestras familias, para que también sean libres como fue Saulo, que se le caigan esas vendas de sus ojos, esas escamas de sus ojos, y puedan ser libres como él lo fue. Gracias a Ananías, que buscaba y se esforzaba en buscar el rostro de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, pudo ser libre Saulo. Pudo haber sido Saulo libre. Dice que desde que llegó el Espíritu Santo, ya Saulo cambió, ya no fue el mismo. Ya no fue aquella persona que todos le tenían miedo, hasta aún se extrañaban, dice, de verlo. Ese es el hombre que perseguía a los cristianos, ese es el hombre que metía a las cárceles a los cristianos. Aún no dudaba la gente, pero ¿por qué? Porque realmente ellos no conocían tampoco el poder de Dios, porque si ellos hubieran conocido el poder de Dios, no hubieran dudado de que él había sido libre totalmente. Así es que podemos ver, ¿verdad?, esos cambios que hay cuando uno tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo los invito, hermano, a que vayamos, y dice en el 19, habiendo tomado alimento, habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Podemos ver ya el cambio de Saulo, ¿verdad? Que dice que se alimentó. Yo pienso que alimento espiritual está hablando acá. Que dice que recobró aliento y se alimentó. Alimento espiritual, me imagino yo, alimento de la palabra, que él empezó a aprender. Quizás llegó ese anhelo de buscar de la presencia de Dios, de estarse llenando de su palabra, de saber, de conocer más de ese Dios de poder. Podemos ver que él recobró vida, recobró ánimo, dice, y se llenó de alimento, se alimentó, y dice que se relacionó con los discípulos. Después de ser un hombre perseguido, que aún hasta los discípulos, muchos tal vez llegaron a tener temor, ya después convivía con ellos. Miren el poder de Dios, mírenlo cómo Dios transforma a las personas, cómo Dios cambia a las personas, que no importa dónde tú estés, en qué suciedad el enemigo te ha puesto, pero si tú vienes dispuesto y estás cansado de esa vida que estás viviendo, Dios te puede dar vida nuevamente. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu vida, Dios puede romper esas cadenas que te tienen atado. Es mejor que estemos en la presencia de Dios, es mejor que busquemos el rostro de Dios, porque en Él hay vida. En Él hay vida, porque el mundo, el enemigo, lo que ocasiona es muerte, porque dice que el pecado es muerte. Así es que nosotros tenemos que venir, ¿verdad?, a Él,
para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros seamos purificados como los fue Saulo. Y podemos ver, ¿verdad?, que dice en el versículo número 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Podemos ver, créeme que uno se maravilla, ¿verdad?, de leer la palabra y ver esos milagros que Dios está haciendo todavía con aquel que quiere, con aquel que está dispuesto, con aquel que está cansado de vivir esa vida que el enemigo le ha mostrado. Todos venimos de ese mundo, todos estuvimos en ese mundo, pero llega un momento en que te sientes acorralado, que no hayas la salida, pero hay vida en Cristo Jesús. Él da la vida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que soluciona nuestros problemas. Amén. Él es el que sana enfermedad, Él es el que sana el corazón que está lastimado, que está herido. Él es el que restaura, así como restauró a Saulo, así como a Saulo le cambió su vida, así Dios quiere hacer contigo que estás escuchando detrás de esas pantallas. Así Dios quiere cambiar tu vida, sacarte de la droga. Si tu matrimonio está destruido, Dios quiere cambiar tu matrimonio. Dios Amén. Quiere restaurar tu matrimonio. Hay testimonios grandes que Dios ha hecho, transformaciones de matrimonio, y está aquí la pastora que cambió su vida, Dios, en su matrimonio. Así es que Dios está todavía haciendo milagros, hermano. Dice que la mano de Dios está todavía extendida, no se ha cortado todavía su brazo. O sea que está dispuesto a recibirte, a que tú vengas y te arrepientas y seamos como Saulo, que después podamos ver a las personas predicando la palabra, porque dice que él estuvo ya después predicando la palabra, hablando de las grandezas que Dios había hecho en su vida, hablando de esas maravillas que Dios lo había transformado. Imagínate gran testimonio que tenía él, que después de estar persiguiendo ahora trabajaba para el reino de Dios. Amén. Así sí. Quiere el Señor con cada uno de nosotros, que nosotros no callemos. Si Dios te ha rescatado de las drogas, si Dios te ha rescatado del mundo, no calles, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque va a ser de bendición para otras personas, va a ser testimonio para otras personas y a motivar a aquellas personas a que vengan nuevamente. Yo pienso que este hombre hacía ya, que aquellos que le tuvieron miedo, ya él se les acercaba y les hablaba de la grandeza de Dios, porque ese es el poder de Dios y ese es del Dios que te estamos hablando el día de hoy. Gloria amén, amén. Dice aquí, ¿verdad? Yendo para atrás a lo que usted dijo, algo, ¿verdad? De Pablo, de cuando era Saulo, ¿verdad? Cuando él recibió al Espíritu Santo y fue lleno, dice que la pregunta que él le hizo a Dios fue, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces aquí el Señor lo llevó a las sinagogas a predicar y se preguntaban, dice aquí, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Así es. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, se preguntaban, él estaba en Damasco y se preguntaban los judíos, ¿verdad? O los de la sinagoga, ¿que no había ido allá a apresar a los ¿verdad? Cristianos? ¿Que no había ido allá a asolar a aquellos que estaban ahí? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía, dice, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo, Dios lo usó porque Pablo tenía conocimiento de la palabra, él tenía una sabiduría, él estudió con el mejor maestro, el mejor instituto, ¿verdad? Dice la palabra, y entonces Dios usó esa sabiduría, pero ahora le dio sabiduría de su Hijo amado, de Cristo, ¿verdad? Entonces Dios le puso ahora a Pablo ese deseo de predicar, porque él preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿Con quién tú me quieres llevar? ¿A quién quieres que yo ore? ¿O cómo quieres que te sirva en la iglesia? ¿En qué ministerio me quieres poner? O sea, tenemos que hacerle preguntas al Señor y decir que se haga su voluntad, porque aquí él estaba preguntando a Dios que fuera la voluntad de él, ¿verdad?
Así es. porque se le cayeron las escamas de los ojos. Y él ya podía ver claramente, ¿verdad? Cuando nosotros andábamos en el mundo, estábamos con la venda, estábamos con esas escamas, Así ¿verdad? es. Como Saulo, pero Dios nos quitó también esa venda, nos quitó esas escamas y pudimos ver la luz, pudimos ver la claridad, pudimos ver la verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Pudimos ver que Él tiene algo mucho mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí también es impactante conocer la historia, ¿verdad? De Saulo, de cómo Saulo ahora le cambió el Señor el nombre a Pablo, ¿verdad? De cómo era un perseguidor, pero o sea, ahora lo perseguían a él. Por estar predicando en el nombre de Jesucristo, lo perseguían a él. Pero ¿qué hacía Pablo? Él agarraba más fuerzas, dice, y él era valiente. Así Él es. era un hombre valiente porque así como iba a perseguir a los cristianos con esa valentía, y verdad, y imponía, ¿verdad? Que era lo que tenía que hacer. Ahora él estaba haciendo lo mismo, pero para Así una es. buena causa, para la causa de Cristo, a favor de Cristo, ¿verdad? Ahora estaba yendo a las sinagogas, dice, a predicar la palabra de Dios y Así es. decir que Cristo era el Hijo de Dios. Así es. Imagínense que ellos no creían, los judíos no creían que Jesús era el Mesías, que Así Jesús es. era el Hijo de Dios. Ellos hasta la fecha no creen, algunos judíos. Mas, sin embargo, Pablo iba, les predicaba eso. Entonces, por eso se preguntaban, los confundía y se preguntaban, ¿qué no era este? Dice, el que asolaba en Jerusalén. ¿Qué no era este el que perseguía a los cristianos? Y así muchos tal vez pueden decir de ti, ¿verdad? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Así tal es. vez eres una persona bien mala, ¿verdad? Tal vez eras un golpeador de mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Pero tal vez vaya a decir tu familia o los que te conocieron, ¿qué no era este el que golpeaba a su mujer? ¿Qué no era este el que hacía esto? ¿Qué no era este el que hacía lo otro? Pero vas a decir, no, ya no soy esa persona. Como Pablo aquí, ¿verdad? Vas a decir, ya no soy esa persona. Eso lo era antes de venir a Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, el Señor ya me hizo una nueva criatura, Así dice es, la amén. palabra de Dios, que Él nos hace nuevas criaturas, nos cambia la perspectiva, nos cambia por dentro y por fuera, nos cambia Así el es, Señor, amén. porque tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Así es, Así amén. como Saulo, que se arrepintió genuinamente. Vino un arrepentimiento genuino, pero tuvo que usar a Ananías para que fuera y orara por él, ¿verdad? Así es, Y amén. Ananías era un hombre muy valiente y no tuvo temor. Así nosotros no tenemos que tener temor. Hace poco les decía en una clase de la escuela dominical que a veces nos entra el temor a acercarnos a aquellos que necesitan más escuchar la palabra, que necesitan que nosotros le digamos, Cristo te ama. Se nos da miedo a acercarnos a la prostituta, acercarnos al drogadicto, acercarnos al homeless, a las personas que viven bajo los puentes, en las calles. Nos da miedo acercarnos al borracho, nos da miedo acercarnos a las personas que están fuera, ¿verdad? Entonces yo les decía, no hay que tener temor de acercarnos porque son almas también, ¿verdad? Y si tú tienes el amor de Cristo en tu corazón, tienes que sentir esa compasión y tienes que verlos como Cristo los ve, ¿verdad? También. Entonces no hay que tener temor. Sí, una vez me recuerdo, nos acercamos mi esposo y yo a un joven. Y estaba bien tomado, estaba ya tirado en la calle y fuimos, lo levantamos, ¿verdad? Lo llevamos a su casa. No sabíamos dónde vivía, pero nos dirigió él. Y me recuerdo que una vez casi me golpea, pero dije yo, bueno, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Casi me golpea, pero dije, no, eso ya no me entró temor. ¿Sabe por qué? Porque yo sé de dónde Dios sacó a mi esposo también, de la borrachera, ¿verdad? Del alcoholismo. Y yo digo, no, yo estoy agradecida con el Señor y por eso uno tiene que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la valentía para poder ir a esas personas que están en necesidad, ¿verdad, hermana Lilcy? Sí, claro, igual, yo soy una de esas que, como decía ahorita, ¿verdad? Que apuntaba o que te sientes que las mismas personas, ¿verdad? Dices, de ahí me sacó el Señor. Sí, claro, de ahí me sacó y ahora resulta que ya eres tal y ahora resulta que, sí resulta, porque Dios es el que hace esos cambios. Como te explico, me preguntaban a mí, me decían, tengo un familiar que me decía, pero ¿cómo? Si yo te veía en la borrachera, en medio te veía en el acto, o sea, ¿cómo pudiste quitarte de eso? Y mi respuesta fue, con Cristo. Así es. Cristo lo hizo todo, Él es el único que lo pudo sacar. Le dije, así como me viste en esa situación borracha y en ese momento, ¿verdad? Del cual
fue un capítulo en mi vida. Le digo, Dios me sacó de ahí con esa convicción de decirle, Él me lo desarraigó, porque Él lo quitó de corazón, de espíritu y en verdad. Y cuando uno ya no tiene esos deseos, no volteas hacia atrás, ya no tienes esas ganas, ya no, o sea, tú perseveras en Cristo. Y también tiene mucho que ver cuando el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo. O sea, desde esa convicción que ya tienes tú de decir, ya no más, eso tiene mucho que ver. Cuando tú abres tu corazón al Señor y tú le dices, llévate esto, yo no lo quiero, yo no lo necesito. Eso es lo importante también, porque cuando tú abres tu corazón y le abres al Señor y le dices, yo no quiero esto conmigo, yo necesito que me quites esto, Él se lo lleva. Entonces, si no sabes, si no conoces, llámanos, aquí estamos, Sí, listas y puestas para que oremos por ti, porque yo sé que en algún momento Dios va a abrir esos corazones y va a decir, yo quiero. El Espíritu Santo en este momento, yo sé que está hablando y que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Muchos pues sí pueden estar preguntándote, miran tu testimonio y pueden preguntarte cómo lo hiciste, qué hiciste, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Como mi esposo tiene un gran testimonio, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor, no es para avergonzarlo ni nada, pero mi esposo pues muchos de su familia lo vieron que estaba tomado o que lo vieron que me maltrataba, lo vieron que hacía muchas cosas que no debía de hacer, ¿verdad? Antes, cuando no estaba en Cristo, pero cuando él llegó a Cristo, él fue un cambio completo, fue un cambio de 360 grados, puedo decir, y ya ahora sus amigos, sus familiares decían, pero que tú no eras el que tomabas, pero que tú no eras pero que tú no eras el otro. Y le decía a mi esposo, no, ya Cristo me cambió, ¿verdad? Y podemos ver que Dios cambia completamente y transforma, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que purifica nuestro corazón y pone convicción para que no volvamos atrás. Por la gracia y misericordia de Dios, mi esposo no ha vuelto a tomar una cerveza desde que se entregó a Cristo, ¿verdad? El Señor lo hizo porque él no fue a buscar ayuda ni nada, no, sino simplemente estábamos orando, mi hermana, mis pastores, yo, estábamos orando que el Señor le quitara ese deseo de tomar, que le quitara el deseo de las mujeres, que le quitara todo lo que estorbaba para que él le sirviera a Dios, para que él llegara a los pies de Cristo, ¿verdad? Completamente. Y así lo hizo el Señor, porque él escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y cuando nosotros no sabemos qué orar, dice que el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede por nosotros porque a veces nosotros no sabemos qué pedir o no sabemos cómo pedirlo delante de Dios, y el Espíritu Santo es el que intercede por cada uno de nosotros ante el Padre, ¿verdad? Y Él es el que trae consuelo cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando estamos pasando por un problema, ¿verdad? Ayer que nos testificaba la hermana Olga de todo lo que ella pasó, cómo lloraba y todo, pero siempre yo sé que el Espíritu Santo estaba ahí consolándola. Yo también lloré mucho, ¿verdad? He llorado mucho, he sufrido mucho, pero ahí estaba el Espíritu Santo consolándome, ¿verdad? Muchas de las veces yo siento cuando estoy orando, me ha tocado en la iglesia, ¿verdad? No es para vanagloria ni nada. Me ha tocado que estoy allí. A veces digo, siento que a mí me hizo mucha falta el amor de un padre, ¿verdad? El amor de una madre, porque no crecí toda mi vida con ellos. Entonces, yo siempre, cuando me siento triste, digo, yo siento que quiero un abrazo de un padre. Siento ese abrazo ahí cuando me hinco delante de Dios y le digo, yo quiero un abrazo de un padre. Yo a veces digo así, llorando, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y me da ese abrazo. Y yo volteo a ver quién está atrás de mí, no hay nadie. Y volteo y digo, ok, ese es el Señor. Y yo empiezo a llorar más porque digo, gracias, Señor. Y a veces he sentido, ¿verdad? Que he sentido tristeza en mi corazón y voy y me hinco delante de Él y siento cuando me ponen como un manto arriba. Me ponen un manto o algo pesado como una cobija, me siento ese amor, siento ese calor de nuestro Padre Celestial que me está diciendo, aquí estoy, hija mía, aquí estoy, ¿verdad? Y así a ti también te puede pasar, así tú también si le clamas a Él y le dices, Señor, estoy pasando un momento difícil, estoy pasando un momento de enfermedad, o estoy pasando con mi esposo que tal vez está tomando, tal vez me está haciendo infiel, o estoy pasando con mis hijos que están usando droga, pero tú vas a Él
Él y Él te consuela y Él contesta las peticiones de tu Así es. corazón. Él contesta tus oraciones porque tú le estás clamando a Él, ¿verdad? Y no le estás clamando a nadie más, sino solamente a Él. Él va a contestar esas oraciones como lo contestó conmigo. Mi esposo era alguien tremendo, pero para la gloria de Dios es un predicador de la palabra ahora, ¿verdad? Y ama a Cristo y ama las almas, ama la obra del Señor. Ahora puedo decir eso, ¿verdad? Pero créame, hermanos, que el Señor contesta las peticiones de tu corazón. Esas oraciones que tú tienes delante del Señor, a veces puede ser un sí del Señor y a veces puede ser un no del Señor, porque vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás, dice. Vas a pasar por las aguas, pero no te ahogarás, dice el Señor, ¿verdad? Vas a estar allí en el proceso, pero a través del proceso podemos aprender, podemos madurar espiritualmente también. Yo he madurado a través del proceso y sigo madurando, y el Señor me sigue pasando por procesos, pero hey, la gloria y la honra es para Él, ¿verdad? Porque a través de eso yo puedo obtener sabiduría y puedo decir, bueno, si esto estuve pasando, ahora es diferente, voy a hacer algo diferente, ahora me voy a entregar más, o ahora voy a buscar más del Señor, de su rostro, de su palabra, ¿verdad? Y el Señor lo que quiere es que anhelemos la presencia del Espíritu Santo, es que anhelemos al Espíritu Santo para que Él esté obrando en nosotros cada día, para que Él esté redarguyendo nuestro corazón cada día y limpiándonos, porque le fallamos al Señor nosotros. Le falla, como decía la hermana, hoy en día hay mucha distracción, que los teléfonos, las tabletas, que las televisiones, que el afán de andar limpiando, que el afán de andar que en las tiendas, el afán de andar para allá y para acá, ¿verdad? Llegan esos días que estás bien afanado y se te olvida que está un Dios allá que está viendo todo y que está viendo todo y que no le has dedicado tiempo. Hay mucha distracción hoy en día, por eso tenemos que estar, a pesar de esas distracciones, dejar todo a un lado y buscar la presencia de Dios y anhelar al Espíritu Santo, hermana. Sí, me quiero enfocar en Marcos 1:26, donde dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Volvemos al espíritu porque muchas veces cuando eres sacudido por el espíritu, muchas veces hay algo inmundo adentro que uno trae. Entonces, cuando eres sacudido por medio del espíritu, sale todo lo inmundo, sale todo lo pecaminoso, sale todo lo que ya no sirve, lo que estaba podrido, y el espíritu te hace y te sacude de gran manera, que cuando alguien impone manos en ti y hace esa oración, como en algún momento, como lo hizo Ananías, ¿verdad? También cuando sale toda esa inmundez de ti y eres una criatura nueva, te sientes tan a gusto. Eres una nueva persona, te sientes hasta con una mejor, una sonrisa. Eres una persona diferente. Yo lo he experimentado personalmente, me imagino que ustedes también. Cuando eres una nueva criatura en Cristo, híjole, hasta andas contento. Hasta andas de mejor ánimo y las personas te preguntan, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O qué? ¿Ya te cambiaron? No, o sea, vos sí te cambian. El Señor es el que te cambia. Cristo es el que te cambia a una mejoría. Y el Espíritu Santo, híjole, es tan hermoso porque te impulsa a hacer todo eso. Te impulsa a que seas una mejor persona. El Señor te impulsa a que tú quieras anhelar, a que tú quieras buscar. Igual como dice la hermana, hay mucha distracción, claro, hay mucha distracción, pero también está en nosotros de poner el querer como el hacer, de buscar de su presencia, decir, Padre, yo me dejo moldear por ti, abrir el corazón. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Podemos ver, y yo he aprendido mucho de esta palabra, yo pienso que cada una de nosotros, ¿verdad? Podemos ver que es un proceso, ¿verdad? Que Dios nos trae como trajo a Saulo, ¿verdad? Que se le apareció él, pero eso no fue lo suficiente, tenía que estar él lleno del Espíritu Santo para que él fuera a proclamar el Evangelio de Dios. Sí, amén. Para que él fuera a hablar de la grandeza de Dios. Él tuvo que haber sido testimonio vivo de que él fue libre por parte de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, y fue lleno para que él fuera a predicar su palabra. O sea que Dios no nos envía a un lugar o no nos va a enviar a un lugar sin prepararnos primero
para enviarnos. Podemos ver que él fue por un proceso que pasó, porque dice que quedó ciego y fueron varios días que estuvo ciego. Después mandó a Ananías que le impuso mano y lo liberó con el Espíritu Santo. No fue Ananías, ¿verdad? Sino que fue el poder de Dios en Ananías. Y podemos ver nosotros ese proceso que él llevó, y así nosotros, como cuando venimos a los caminos de Dios, vamos por ese proceso hasta que ya Dios dice, ya estás preparado para ir a predicar mi palabra, para ir a testificar de mi grandeza, porque ya te limpié, ya te purifiqué, ya deposité mi espíritu en ti, para que tú vayas a predicar mi palabra, para que tú vayas a dar una palabra de aliento. A veces nosotros decimos, es que yo no tengo mucho conocimiento de la palabra, pero déjame decirte, con tu testimonio, tú puedes tocar el corazón de otra persona. Con tu testimonio, tú le puedes hablar a otra persona. Porque a veces cuando nosotros pasamos por ciertas cosas, no solamente nosotros las pasamos, otra persona puede estar pasando lo mismo que tú. Y con tu testimonio, de decirle de ese Dios poderoso que te cambió tu vida, también puede ser restaurada la vida de esa persona. Así es que no nos tenemos por qué quedar callados. Yo pienso que este hombre, de lo que Dios hizo con él nunca se quedó callado. Él habló de las grandezas del Señor y habla después ya como Pablo, ¿verdad? Como Pablo. Ya era otro hombre cambiado, ya era otro hombre que yo pienso que estaba ya en el nivel que estaba Ananías. Sí. Pero podemos ver la restauración de él fue poco a poco. Tuvo que estar un ungido ahí para que le ayudara, para que él fuera restaurado y él fuera libertado y Dios lo pudiera levantar. Entonces, ¿qué pasa? Muchos ya estamos preparados, pero aún no nos queremos mover. ¿Sí me entiende? Ya estamos preparados, pero aún no nos queremos mover. Y Dios nos ha preparado ya para que nosotros vamos a soltar la palabra a aquel que la está necesitando, a que sea levantado también como fue Saulo, y que sea también lleno del Espíritu Santo como Dios ha llenado a muchos. Estamos en la comodidad a veces, ¿verdad? Así es. Que el Señor nos dice, ve aquí, ve, predícale mi palabra, y nos sentimos tan confortables que no queremos hacerlo, ¿verdad? A veces y el Señor te inquieta y te lleva, ¿verdad? Y nosotros, pues, como dice la hermana, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder ir a las misiones que el Señor nos manda, ¿verdad? La comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Nosotros como servidores de Cristo, no tienes que ser pastor, evangelista, entonces para ir a llevar la palabra a alguien, a tu familia sobre todo, ¿verdad? Con un versículo que te sepas y con tu testimonio. Con un versículo y con que te sepas Juan 3:16, que es el amor de Cristo, el amor de Dios. Con eso puedes tocar a una persona y con tu testimonio, con decirle, mira lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo también, ¿verdad? Con decir tu testimonio es más que suficiente, como decía la hermana, ¿verdad? Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y estar dispuestos a no quedarnos en la conformidad, sino levantarnos de esa silla, no estar calentando banca, como decía aquí mi hermana. Yo no vine a calentar banca, decía mi hermana. Así que por eso el Señor la trae aquí, porque ella dijo, yo vine a trabajar, yo vine a servirle al Señor, ¿verdad? Así nosotros también, nosotros decimos, heme aquí, Señor, heme aquí estoy, envíame a mí, ¿verdad? Y por eso estamos aquí predicando la palabra, no porque nosotros nos pusimos aquí, ¿verdad? Porque no, sino fue Dios que nos inquietó, fue Dios que nos dijo, hey, ya es hora que te levantes a ir a la televisión, ya es hora que te levantes a ir a predicar mi palabra, ya es hora que que hay personas en necesidad, hay personas que necesitan, hay personas que están pasando un mal momento, están pasando por algo y necesitan que uno vaya a orar, que uno vaya a hablarles la palabra, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha confusión, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir a hablarles de la palabra, ¿verdad? No es que uno lo sepa todo, porque no, todavía nos falta, ¿verdad? Pero con poco conocimiento que tenemos de la palabra, ir a hablarles la palabra y presentarles la Biblia, presentarles la palabra de Dios. Y que el Señor vea, orar por ellos, que se le quite toda confusión, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae liberación del egoísmo.
Hay mucho egoísmo, ¿verdad? Así es. Te da la hambre por la palabra de Dios. Qué bonito que Saulo, ¿verdad? Tenía hambre de la palabra. Se alimentó, dice. Ajá. Dice, te da amor por todos los hermanos. Mira cómo va con Es eso. que él odiaba. Después que él odiaba a los cristianos, ahora tenía amor por todos los hermanos. Dice, le dio la victoria sobre los poderes de Satanás. O sea, Él nos ha dado a nosotros también la victoria. Nos ha Amén. dado victoria, dice. Entonces, dice, nos da la capacidad para soportar afrentas. El Espíritu Santo nos da esa capacidad para soportar todo lo que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en esta madrugada, yo sé que no hubo llamadas ni nada, pero tal vez estás viendo la televisión, tal vez te da pena llamar en vivo, pero te invito para que tú reconozcas que necesitas de Dios, necesitas de Cristo, que necesitas su poder, que necesitas ese amor, que necesitas que seas salvo, ser salvo. Te invito para que hagas una oración con nosotros, ¿verdad? O que llames o que textes, ¿verdad? Para que tú llegues al conocimiento, al pleno conocimiento de Cristo, ¿verdad? Que tú llegues y que le entregues tu vida a Cristo. Te invitamos, ¿verdad, hermana Lilsi? Sí, los invitamos más que nada porque siempre hay almas que necesitan tanto de Dios. Si a mí en algún momento me hubiesen hablado mucho antes del amor de Cristo, cuán diferente hubiese sido mi vida, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor, un familiar mío me habló de la palabra del Señor con ese amor y me atrajo hacia la palabra en Cristo. Y me gocé después de eso, igual como comentaba, pese a que en algún momento me identifico, como le dije, mucho con Saulo, porque en algún momento uno fue perseguidor, ¿verdad? De los hermanos en Cristo. Pero ahora me gozo en decir que soy hija en Cristo, que soy cristiana, que amo al Señor, que el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida, en la vida de cada una de nosotras, claro. Pero estoy gozosa en el Señor, porque Él te va cambiando, Él te va quitando las escamas, Él te va desquitando todo lo que no necesitas, Amén. todo lo que no te conviene, todo lo que no buscamos, lo que no necesitamos del mundo, Dios te lo da. Cuando tienes ese vacío y dices, yo ya no puedo más, Cristo es el que viene a tu vida y te dice, yo te amo. Porque si tú estás viendo ahorita esto, Cristo te ama, así te lo digo, así como me dijeron a mí, Cristo te ama y Cristo quiere que tú te entregues a Él en este día, porque a Él le place decirte que te ama. Así es, amén. Sea el Señor, ¿verdad? Podemos ver que esta palabra fue una buena enseñanza para todos, aún para nosotros, ¿verdad? Porque esto es para todos nosotros, para todo ser humano. Pero podemos ver, hermanos, qué tan importante es tener, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nosotros. Podemos ver que Jesús, cuando inició su ministerio, también fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando se fue bautizado por Juan el Bautista, dice que una paloma descendió hacia abajo. Entonces eso significaba el Espíritu Santo en él. Entonces podemos ver que Jesús, para estar aquí en la tierra, también fue lleno del Espíritu Santo. Podemos ver que Saulo fue lleno del Espíritu Santo para ir a predicar su palabra, para ir a hablar de la grandeza del Señor. Y yo también me enfoco en el versículo que dijo la hermana al principio, que dice en el versículo 1:8, ¿verdad? Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Podemos ver que cuando ya nosotros estamos preparados, cuando ya Dios nos preparó, cuando ya Dios nos pasó por ese proceso, cuando ya el Espíritu Santo está contigo, tú ya estás preparado para predicar la palabra, tú ya estás preparado para ir a dar una palabra de aliento, tú ya estás preparado, ¿verdad?, para enfrentarte hasta para el enemigo que se te puede enfrentar. Tú ya no vas a tener temor, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo, porque dice que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Así es que nosotros no tenemos por qué tener temor. Pero si tú estás preparado y no estás haciendo nada, yo te motivo el día de hoy a que tú
empieces a levantarte, empieces a soltar la lengua, empieces a hablar de la grandeza de Dios, porque sabe que cuando nosotros estamos con ese anhelo de hablar de la grandeza de Dios, nos sorprende, Él mismo pone las palabras para que nosotros hablemos a aquellas personas que necesitan. Así es que nosotros te motivo el día de hoy a que tú sigas adelante, a que si tú ya estás preparada, a que tú ya estás llena de la presencia de Dios, tú puedas empezar ya a hablar de la grandeza de Dios, porque podemos ver aquí el proceso, y eso es lo que he aprendido yo acá en esta palabra, que tiene uno que ser lleno primero para después el Señor soltarlo a uno a que vaya a hablar de la grandeza de Él. Y podemos ver, hermano, que Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, que ya estamos preparados y no hacemos nada para el reino de Dios. Porque es importante, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes, dice en su palabra. Entonces nosotros tenemos que hablar, aunque sea con el testimonio. Podemos ganar almas para Cristo, podemos hablar de la grandeza de Dios. Yo pienso que Saulo, con su testimonio, ha de haber llamado mucho almas para Cristo. Así también nosotros. Digamos que nosotros somos como Saulo también, porque cada uno venimos, que Dios nos ha sacado del hoyo cenagoso, dice, vea, y a cada uno nos ha purificado, a cada uno nos ha limpiado, aquel que se ha dejado. Entonces nosotros ya estamos preparados para hablar de la grandeza del Eterno, para decir que hay un Dios de poder, que Él es el que restaura y Él es el que cambia la vida de nosotros. Podemos estar muertos espiritual, ya sea en el pecado, pero hay uno que da soplo de vida, y eso es nuestro Padre Celestial, del que te estamos hablando el día de hoy, del que ha cambiado la vida de cada uno de nosotros y de muchos hermanos en Cristo, y que sigue cambiando todavía. Siempre es cuestión de que nosotros creamos en Él. Dice que tener esa fe en Él, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que tener esa fe genuina en el Señor para que hagan cambios a nuestra vida, porque no solamente nuestras vidas cambian, sino los que están alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, todos pueden venir al arrepentimiento con una sola alma que acepte a Cristo, con una sola alma que se humilla ante Él, con una sola alma que cree en Él y venga a Él arrodillado y arrepentido ante Él. Así es que en tus manos está que tu familia sea salva. Así es que tú perseveras si estás en los caminos, y si tú que me estás escuchando y no conoces de Dios, yo te invito a que busques a ese Dios de poder y verás cambios en tu vida. Gloria sea al Señor. Amén, así es, ¿verdad? Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y gracia con cada uno de nosotros, y Dios nos ama tanto que Él no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Él quiere que nosotros, ¿verdad? Él nos da libre albedrío, ¿verdad? O sea, que nos da a escoger, ¿verdad? Que es de nosotros, que Él nunca va a obligarnos a hacer algo que no queremos. Él es un caballero, ¿verdad? Pero si tú quieres venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Busca una iglesia cristiana donde se hable de la palabra, ¿verdad? Donde se sienta el Espíritu Santo también, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Pues sabemos que obtenemos grandes bendiciones también. No estoy hablando bendiciones financieras, sino bendiciones espirituales cuando estamos en Cristo. Y hablábamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay que anhelar también el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscar o obtener el Espíritu Santo? A través de la oración con fe, como decía la hermana, orar con fe y pedirle al Señor, decirle al Señor, yo anhelo que venga el Espíritu Santo a mí. Yo anhelo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo también. Y tú oras con fe y el Señor te los va a poner, te lo va a dar, ¿verdad? En tu vida, y tú vas a empezar a moverte a través del Espíritu Santo. Te va a empezar a inquietar para que tú hables a otras almas, como decía la hermana, ¿verdad? Así como Saulo, cuando ya se convirtió, fue Pablo, ¿verdad? Y él empezó a hablar de la palabra de Dios. Así nosotros, el Espíritu Santo nos mueve, nos conmueve para que hablemos de la palabra de Dios. Y hoy en día el Señor anda buscando, ¿verdad? Aquellos
servidores que están agradecidos, ¿verdad? De corazón. Tal vez tú estás en una iglesia, tal vez tú ya le estás sirviendo, pero dices, yo anhelo los dones del Espíritu Santo, yo anhelo recibir al Espíritu Santo, sentir ese fuego, ¿verdad? Esa pasión. Entonces pídele al Señor con fe, pídele al Señor con fe y Él te lo va a dar. Créame que el Señor escucha las oraciones, ¿verdad? Cuando pedimos con fe. Amén, hermana Lilsi. Quiero hablar poquito de lo que estaba comentando ahorita, hermana, de referente a que cuando ya el Señor te da o te pone el Espíritu, que estás ya en la vida en Cristo, ¿verdad? No tiene, hay muchos que luego el Espíritu Santo los bautiza y les da dones y les da, hay otros que se tardan, pero siempre es en el anhelo, en quererlo buscar. Entonces, si tú ya lo tienes, si tienes un don, no lo desaproveches, porque el Espíritu Santo te impulsa a hacerlo. Si tú sientes es que algo me impulsa, es que algo me dice, ese es el Señor hablando. Y ahí es donde tenemos que escuchar, ahí es donde tenemos que hacer caso a la voz del Señor. En decir, hoy quiero orar por esta hermana, es que traigo un impulso de hacer esto, te invito a que lo hagas y a que escuches más la voz del Señor, porque es tan importante cuando ya estás en Cristo, que como dijo la hermana, bien lo dije, sí, no, uno no está para calentar bancas. Si tú ya sabes lo que tienes que hacer, si el Espíritu te redarguye, si el Señor te habla y te dice, veas esto, mira que te mando a hacer, o sea, Dios te habla por medio del Espíritu Santo. Y no te quedes callado, no lo guardes para ti, porque es tan hermoso cuando tú hablas y lo dices y haces el acto y le haces caso a Dios. Eso es lo más importante. Cuando le haces caso a Cristo, cuando Él se place en empezar a usarte y te viene ese gozo y te viene esa llenura del Espíritu Santo, ahí es cuando te empiezas a sentir el gozo, empiezas a sentirte útil, incluso útil, porque dices, yo le sirvo a Cristo. Yo le voy a empezar a servir al Señor con todo mi ser, con todas mis fuerzas, y empieza el Señor a abrirte camino. Porque en tus fuerzas nunca vas a poder, pero las fuerzas de Cristo, Él te va a abrir puertas. Me gusta decir esta frase, Dios no te abre puertas, no te abre ventanas, te abre puertas y portones, porque toda la vida el Señor nos va abriendo camino y en su camino encontramos muchos beneficios. Sí, amén. Así es, encontramos, ¿verdad? Los beneficios, como decía, las bendiciones espirituales, sobre todo, ¿verdad? Amén. Cuando estamos en Cristo, Él viene a nosotros, ¿verdad? Y tenemos esas bendiciones espirituales que Él nos da primeramente, ¿verdad? Pero como decía la hermana, ¿verdad? Que a muchos, cuando llegan a los pies de Cristo, el Señor sí los bautiza, ¿verdad? Con el Espíritu, ¿verdad? Y cuando se bautizan en agua, tal vez salen del agua ya siendo bautizados en el Espíritu, pero a algunos les toma más tiempo, ¿verdad? Pero es como decía la hermana, hay que anhelarlo, hay que buscarlo, ¿verdad? Entonces podemos buscarlo, anhelarlo, para que el Señor nos bautice a nosotros también en el Espíritu, ¿verdad? Que estemos llenos, fervientes del Espíritu Santo, que estemos en ese fuego, con esa llama, como decía la hermana al principio, ¿verdad? Con esa llama encendida, con esa mecha encendida, que nunca se nos apague el fuego del Espíritu Santo, para que podamos seguir trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Que no retrocedemos para atrás, ¿verdad? Que no queramos desmayar, ¿verdad? Porque el enemigo es bien astuto, hermano. Si tú te descuidas tantito, va a venir el enemigo y te va a hacer que desmayes y retrocedas. Y créame que nosotros no queremos eso, ¿verdad? Por eso hay que estar constantemente en oración, constantemente pidiendo, ¿verdad? Dirección al Señor y al Espíritu Santo, que Él nos guíe, ¿verdad? Constantemente pidiendo al Señor que nos bautice con el Espíritu y que nos llene de ese fuego de su Espíritu, ¿verdad? Así que vamos a terminar con la oración final de esta programación. Los esperamos hasta el próximo sábado, si Dios nos permite, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de exponer tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos has permitido testificar de tu grandeza, tu poder, Padre celestial.
Sé, Señor, que a lo mejor hay alguien escuchando ahí, Padre bendito. Sé que a lo mejor alguien que está enfermo, te los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, yendo allí, Señor, ministrando sus vidas, tocando sus cuerpos, sus mentes, Señor, sanando, Señor, de todo alcoholismo, de toda drogadicción, de toda adicción, Señor, que pueda estar teniendo estas personas que están viendo, Señor. Por fe, Señor, declaramos que son libres, que son sanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por esta programación, Padre amado. Te damos gracias, Padre bendito, por mi hermana Lilcy, Señor, mi hermana Olga, Señor. Gracias, Señor, danos fuerzas, Padre bendito, fortalécenos, Señor. Gracias por mis pastores José y Leticia López, que nos dan la oportunidad, Señor. Gracias porque tú eres grande, poderoso, Señor. Nos permites estar aquí, Señor, exponiendo tu palabra, Padre amado. Síguenos usando para tu gloria y para tu honra, y usa, Señor, a los que van a venir el próximo sábado, Padre bendito. Llénalos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén.